Buenos días para todos. Nuestro grupo está conformado por Joana Ruiz Serpa, Catiluce Esquivel Puche, Viviana de Jesús Chantaga Talaigua. Nuestro propósito de este video es exponer los aspectos referentes a la pobreza, el Estado Social de Derecho y Bienestar Social de Colombia. Referente a la pobreza, definiéndola como la falta de algunas capacidades fundamentales en cuanto a la alimentación, vivienda, participación social y el desempleo. En relación a todos estos factores, se entiende como la falta de trabajo o imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de las personas. El sistema DANE presenta cifras oficiales de pobreza monetaria, las cuales corresponden a la actualización metodológica, que corresponde a la actualización de las líneas de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, con base en la información de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares. Elementos históricos de la pobreza en Colombia. Se puede decir que la pobreza y el desempleo en nuestro país son causados por factores como la educación, el mal manejo político de los recursos, la desigualdad, el conflicto armado y los grupos económicos. La situación de la pobreza monetaria en nuestro país, como podemos observar en la gráfica representativa, se encuentra la línea de pobreza monetaria principios de dominios correspondientes a los años 2012-2021. Las características de los hogares pobres y no pobres a nivel urbano, rural y rural disperso. En el 2021, la pobreza monetaria fue de 3,2 puntos porcentuales menores a la registrada en 2020, cuando fue de 42,5%. En el 2021, la pobreza monetaria extrema fue de 2,9 puntos porcentuales menores a la registrada en 2020, cuando fue de 15,1%. En las cabeceras, la pobreza monetaria pasó de 42,4% en el 2020 a 37,8%. En el 2021, en los centros poblados y rural disperso, la pobreza monetaria presentó un incremento de 1,7 puntos porcentuales, pasando de 42,9% en 2020 a 44,6% en 2021. Siendo así, en 2021 el 39,3% de los colombianos se encontraban en condición de pobreza monetaria, la cual presenta una disminución de 3,2 puntos porcentuales frente a 2020. Podemos seguir hablando y se van dando cuenta en las gráficas de cómo está el nivel de pobreza en la gráfica número 1. Pasando a la gráfica número 2, el índice de pobreza es totalmente aterrador. Y digo aterrador porque en el año 20 y 21 se presentó unos puntos que fueron exageradamente grandes porcentualmente. La tasa incidía en la pobreza multidimensional a nivel de la nación. En las cabeceras del país, la tasa fue del 11,5%. En los centros poblados y en lo rural, del 31,1%. Las variaciones son estadísticamente significativas para los tres dominios entre el año 2020 y 2021. Personas que salieron de la condición de pobreza multidimensional
dimensional. Pero ¿qué pasa? Ojo a esto. Es una pobreza que solamente se tabula por los servicios públicos. Lo que quiere decir que ustedes saben que el día a día la gente lucha por pagar sus servicios públicos. Que eso no quiere decir que estén en una pobreza no extrema. Todo eso hace parte también de las condiciones 1 y 2 de estratificación. Pero vamos nuevamente a la tabulación número 1. Podemos darnos cuenta que en la tabulación número 1 existe gente que no está estratificada, y eso nos vamos a dar cuenta cuando conocemos las invasiones, lo periférico, los barrios que han sido, sí, podemos hablar de invasiones, que han sido invasiones que van día a día creciendo y creciendo y creciendo. Esa parte no se estratifica, y pocas veces el DANE entra a hacer ahí su censo. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. El índice general de Colombia en el 2021 dice que la pobreza multidimensional en el país fue de 16.0, 2.1 porcentual menos que en el 2020, pero hago la salvedad de lo que ya sabemos que no está en estratificación, y que el DANE no entra a hacer controles ahí a través del censo, y que se miden por los pagos de los servicios públicos, que son servicios básicos. Y también podemos entender que hay muchos servicios que la gente tiene y que no los pagan. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para hacer un margen de pobreza en cualquier parte, ya sea local, ya sea municipal, ya sea regional. ¿Qué más le podemos contar acerca de la gráfica? La referencia del Estado Social de Derecho en la parte 2, que es, ya ahí vamos a hablar de otra versión. Podemos decir que el Estado Social de Derecho es una forma de organización política que se caracteriza por lo especialmente por su misión, asegurar el respeto, la garantía y la realización integral de los derechos humanos, los cuales se convierten en el fundamento y la razón última del ser del Estado. Es decir, es un Estado que debe fortalecer servicios, garantizar derechos que son de gran importancia para mantener el nivel de vida de los ciudadanos. Es una ley que se está estipulada en el artículo 1 de la Constitución de 1991. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán las mismas protecciones y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía. Eso es lo que nos habla, que es lo referente al Estado Social de Derecho. Tenemos otra pregunta que nos está hablando sobre la congruencia o no entre los propósitos del Estado Social de Derecho y el alcance de la política social y económica en cuanto al bienestar social integral de las ciudades colombianas. ¿Qué les puedo contar ahí? El Estado Social de Derecho fortalece el servicio, garantiza los derechos esenciales para todos los seres humanos que puedan vivir bien entre una sociedad igualitaria, con todas nuestras necesidades básicas dignas. Las políticas sociales y económicas en cuanto al bienestar social que integran los ciudadanos colombianos de alguna manera no se llevan a cabo en dirección de lo que es un Estado social de derecho. A veces no hay una estricta relación, consecuencia de lo que es el Estado social nos ofrece y con las políticas sociales, cómo se deben establecer, cómo se aplican a la ciudadanía colombiana. El ser colombiano es un país neoliberal, ya eso lo entendemos, lo hemos visto. El Estado no garantiza cómo debe ser su papel de protector de los derechos humanos, puesto que al Estado le importa más los intereses económicos en algunas ocasiones del mercado, las actividades económicas. El Estado solo invierte en los servicios y necesidades básicas con la privatización de las empresas. Muchos ciudadanos no tienen acceso a la educación y salud, y seguimos padeciendo una mala calidad de vida. De lo antes expuesto, pues podemos ver que la pobreza en Colombia históricamente han influido muchos factores. Ejemplo claro, pues es la falta de educación.
Si no tenemos un nivel educativo en la sociedad, la probabilidad de vivir en la pobreza, pues obviamente es mayor. La falta de empleo en Colombia está evidenciado que muchos profesionales, por falta de oportunidades, no cuentan con un empleo digno. Vemos muchos profesionales realizando otro tipo de actividad que no tiene nada que ver pues con lo que ellos se prepararon. Además de eso, los salarios en Colombia, el sueldo no es justo. Entonces, también podemos ver que el mal manejo político de los recursos han afectado también a la pobreza en Colombia. Eh, el- la violencia armada que hemos tenido por décadas, donde hay mucha población desplazada y despojada de sus tierras, donde tienen que vivir y subsistir en otro lugar, aumentando así la tasa de pobreza en Colombia. Colombia, a pesar de ser un Estado de derecho, podemos decir y concluir que solo es un Estado de derecho en el papel, ¿sí? Ya que a pesar que existen muchas políticas sociales, pues no se cumplen a cabalidad como deberían ser. Y mientras tanto, pues los colombianos seguimos luchando contra la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, luchando y soñando para que nuestros derechos no solo se queden en el deber ser, sino también en el deber actuar, para soñar por una sociedad con un bienestar social para todos. Entonces, esa sería nuestra conclusión, nuestro análisis. eh, Soñar por un país de equidad, de igualdad para todos. Muchísimas gracias.